es sábado, por tanto vamos a hablar sobre fe para que usted pueda. Hay aquella fe en creer que Dios existe, pero en verdad no es suficiente. Como yo suelo decir, no pone comida en la mesa, no paga las cuentas, pero hay otra fe, que es la fe que vence al mundo, que todo el mundo tiene cuando entrega la vida a Jesús, pero después tiene que ser desarrollada. Y fe es una fuerza que viene por oír y oír y oír la palabra de Dios y que sale. Es una fuerza que sale de su corazón por hablar lo mismo que Dios habla y por actuar, hacer lo que le mandan a hacer. Este es un modo de vivir que es distinto del modo tradicional de las iglesias. Es el modo de las personas del mundo. Y por eso las personas tienen problemas, porque las leyes de Dios funcionan para creyentes y descreyentes. Y si por casualidad quiere cambio de vida, seguramente hay mucha gente hoy que está preocupado. Le falta empleo, el negocio está cerrado. En fin, tanta cosa que está muy mal ocurriendo. Usted necesita volverse para Dios, aprender las cosas de Dios, entregar la vida a Jesús y empezar a estudiar la palabra de Dios para cambiar la forma de pensar, cambiar el paradigma de su vida, porque si usted no cambia, hay una persona que no cambia, es Dios, pero si usted cambia, usted verá cómo todo cambia para mejor. Entonces la oración de fe es una oración que yo quiero enseñar 2 libros hoy, que hace parte de una de las muchas oraciones que yo conozco. Tiene varios tipos de oración, para ahí unas 20, no sé. Y yo digo que no podemos poner todas las oraciones en una bolsa y decir oración es oración. No, cada oración tiene sus reglas. Usted no va a decir así, básquet es deporte, fútbol es deporte, pero cada deporte por sí mismo tiene sus reglas. Y la oración de fe es la oración que nosotros usamos cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y por lo cual sabemos con seguridad que Dios, que dice que nos da esas cosas, es solo usar un poco de fe e ir a buscar lo que ya existe. Entonces, en 1 de Juan 5 dice, esta es la fe que tenemos en Él, que si hacemos las cosas según su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que alcanzamos todo lo que le pedimos. Yo tengo este libro aquí que hacer después de orar y, como siempre, me gustan hacer libros con letra fácil de leer y con rojo para salientar los libros, etcétera. Porque si no, principalmente las personas que no están acostumbradas a ver la Biblia van a procura y tal, cuando van ya se han olvidado de lo que estamos hablando. Entonces, oración de fe es esto. También hay un pasaje muy, muy bonito que tiene que ver con esto que dice, Jesús dijo en Marcos 11:24. Por eso os digo que todo cuanto en oración pedirdes, creed que lo recibisteis y será así contigo. Es decir, en el momento que nosotros oramos, tenemos que recibir. Yo creo que recibo ahora mi sanidad, yo creo que recibo ahora mi liberación de esto o de aquello. En fin, es en ese momento que yo tengo que creer que recibo. Dios, como cuando yo, o sea quien sea, orar por usted, Dios pone el poder, la unción, o me gusta decir la semilla de sanidad divina. Porque Jesús dice que todo funciona a semejanza de un agricultor. Una semilla, lanza la semilla a la tierra y ya crece día y noche, no sabemos cómo. Y sanidad divina es lo mismo. Cuando nosotros oramos, quien sana es Dios. Y Dios pone la semilla de sanidad divina o el poder dentro de la persona y aquello empieza a crecer.
Y no quiere decir que es instantáneo. Entonces, después de orar, es importante saber qué hacer. Es por eso que yo escribí este libro. Y me estoy recordando muy recientemente una hermana, si no me equivoco, de Argentina, que dio un testimonio maravilloso, que ella oró por una amiga que tenía cáncer y se estaba muriendo, y ella oró la oración de fe. Es una hermana que aprendió con nosotros, una hermana, una persona, una pastora, no me acuerdo. Y entonces, lo que ocurrió, la persona, en vez de quedarse mejor, se quedó peor. Pero nuestra hermana no se quedó nada admirada, ni con temor, porque sabe que cuando todo parece peor y perdido, es porque el diablo está de salida. Cuando todo parece peor, no se sorprenda y tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque es el diablo que está lanzando sus últimas flechas a ver si la persona desiste. Y como ella también sabe luchar contra el diablo, echó fuera al diablo de esa situación y al día siguiente, para la admiración de los médicos, la persona no solamente no murió, sino que se quedó totalmente sanada. Entonces es muy importante saber la palabra de Dios. Además, cristianismo no es venir a la iglesia, pedir oración y pensar que, bueno, los brasileños dicen fui a UTI y ya está, y bueno, fui al dentista y ya está todo bien. No. Nosotros tenemos que andar con Dios para tener la protección y bendición y para aprendernos a vivir de otra manera. Yo sé, también estudio varios tipos de cosas para saber más, gestión y esto, lo otro. Y yo sé que las personas resisten mucho a cambios. Las personas no les gusta cambiar. Yo también soy así, la verdad. Mi mujer es que le gusta experimentar en restaurantes, prueba esto, aquello, lo otro. Yo no, como no sé si aquello es bueno, pues puedo ir con el almuerzo. Entonces no corre ese riesgo. Las personas normalmente son así. No les gusta cambiar. Aprendieron a vivir a la manera de esto, a la manera de aquello. Y bueno. Y pues no piensan así. Espérate, si yo sigo haciendo lo que yo hago, voy a tener los mismos resultados. Y si yo hago más de aquello que yo suelo hacer, van a hacer más de aquello que hacen. Por ejemplo, los empresarios van a hacer más de lo que ya hacen. ¿Sabe lo que va a tener? Los problemas más deprisa. La raíz del problema está en aquello que la persona piensa y hace. Si aquello que la persona piensa y hace no está correcto, no es ese el camino, ese camino no es el correcto, la persona no va a tener suceso. Entonces, ¿quién tiene el camino correcto? Es Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida. Mucha gente cree ahí, antes está ahí gabando de los partidos políticos, ni se habla, que yo soy el camino, la verdad y la vida, pero en verdad ellos tienen es fracaso, derrota, y no, sinvergüenzas, y no es vida, es lo opuesto. Me parece tan gracioso que Jesús dijo que no paran a apuntar dedos a los otros, y la gente de Europa les gusta mucho de apuntar dedos a Rusia y a China. A mí me parece una falta de respeto. Primero, dicen montones de mentiras. Segundo, ellos están siempre creciendo y es el pueblo que sale de la miseria y cada vez es más rico. Y estos campeones que se creen superiores llevan el pueblo en el camino que ahora ya tiene 22% de personas de Europa despedidos y muchos ya pasando hambre. Entonces, ¿cómo él tiene el atrevimiento de decir que nosotros sabemos que nosotros somos el camino? ¿Sabe? Inclusive de ser sabio es no creer en esa gente que da malos frutos. Porque nosotros que vamos a creer en eso vamos a tener malos frutos. Entonces, ¿quién es la persona que más frutos tiene? Es Jesús. Todo lo que él hizo y hace y dice funciona siempre. No es a veces, es siempre. Entonces es muy importante que nos volvamos para él y decidamos así, yo voy a cambiar lo que tenga que cambiar
desde que eso que yo estoy pensando, la forma de yo hacer las cosas, si no es de acuerdo con lo que Dios dice, yo voy a cambiar. Entonces sí, usted va a empezar a tener buenos frutos. Y entonces estaba yo diciendo que después de orar hay que saber qué hacer. Y en este libro yo explico sumariamente que usted tiene que creer que ya está sanado. Ay, pero yo no siento nada, no creo que esté sanado, porque no siento coso y tal, y el médico dice, y yo no soy mentiroso. Mira, escuche, las mujeres hacen el test de embarazo y el médico les dice enhorabuena, y la señora no siente nada, no vio nada, pero si el médico dice, entonces ella ya lo acepta. Mira, una buena noticia, estoy embarazada. Si usted está embarazado de una sanidad divina, la semilla es tan pequeña que no se ve. Tiene que dar tiempo para que crezca. El mismo Jesús ni siempre tuvo resultados instantáneos. Y muchas veces nosotros estamos esperando a ver el resultado. Tenemos que no solamente creer que ya tenemos, sino que debemos alabar a Dios porque ya estamos. Porque el oor es una arma terrible. Aleja a los demonios y atrae las bendiciones de Dios. Y hoy vamos a ver que debemos hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Yo debo hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces ahí yo voy a usar este libro que dice, hay poder en sus palabras. Hay poder en sus palabras. Este libro enseña grandes secretos de Dios, siendo que empezamos de nuevo con aquella ley general de Dios de Marcos 4:26. Jesús dice, todo funciona en el cielo y en la tierra, para creyentes y descreyentes, ayer, hoy, eternamente funciona de acuerdo con la ley de sembrar para cosechar. Todo es todo. Entonces no es solo las plantas, sino que es todo. El dinero son semillas, tus actitudes son semillas, tus palabras son semillas, y por lo cual nosotros tenemos que aprender y cambiar aquello que es necesario cambiar. Entonces, yo voy a leer aquí algunos pasajes para no olvidarme. Entonces tus palabras te pueden traer suceso o fracaso. ¿Sabe? Yo ayer dije un gran secreto sobre el diablo. Mucha gente cree que el diablo tiene mucha fuerza, que tiene unas artes mágicas. Bueno, tiene, pero no puede usar sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es el arma más poderosa que él usa? El engaño, la mentira. Entonces él se usa de personas y por ahí fuera para inyectar pensamientos falsos, erróneos, y la persona que come esos pensamientos los acepta y ella misma va a autodestruir. La persona cree, por ejemplo, que tenemos que sufrir enfermedades porque Dios así ha asado. Entonces empieza a hablar, empieza a sembrar problemas. Ay, ahora estamos en pandemia, ya sabe, no hay dinero, no hay empleo, no hay negocios. Y la persona no sabe que el diablo va a aplaudir. ¿El qué? La persona está autodestruyéndose. ¿Cómo? Con sus palabras. Se está sembrando problemas, está sembrando hierbas dañinas. Pero usted puede usar sus palabras para traer salud, suceso, victoria, prosperidad. ¿Cómo? Hablando lo mismo que Dios habla, por su vida, por sus finanzas, por su salud, por su familia, etc. Entonces, en el capítulo 2, a veces aquí que yo digo que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No sé si es aquí.
Proverbios 18 dice así. Cristo habla aquí la Biblia en Josué 1:8. Mientras eso yo voy a mencionar Proverbios 18:21. La Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Y las dos cosas están en el poder de tu lengua. Tú puedes autodestruirte o puedes sembrar palabras de suceso, victoria, etc. No es el diablo que te va a destruir. El diablo engaña y la persona cree en mentiras, en cosas religiosas, en todo aquello que es opuesto de Dios, y la persona, al hablar y hacer las cosas que están erróneas, la persona cree que está bien, que las otras personas también lo hacen porque fuese que mi madre me enseñó, pero ese es el origen de los problemas. ¿Lo ve? Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es como si fuéramos a una universidad que solo está en la iglesia. El mundo no cree, por ahí anda diciendo cosas y los frutos los estamos viendo. Entonces la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué es lo que Dios enseñó a Josué? Josué fue el sucesor de Moisés. Él era joven y estaba ultra preocupado de cómo vamos a gerenciar, guiar esta gente toda. Creo que eran 3 millones de personas. Entonces Dios le apareció y dice así, Josué, no tengas temor porque yo voy a ser contigo todos los días. ¿Usted sabe que Dios dice lo mismo para usted? Dios es su amigo. Dios está con usted. Y Dios que puede todas las cosas y Dios que quiere cambiar su vida para tener una vida maravillosa, Él solo quiere que usted le acepte, le reciba y después que le obedezca. Dios no quiere que nosotros obedezcamos porque Dios necesite de nosotros. Dios es Dios. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos para nuestro propio beneficio, porque Dios sabe que es solo así que va a funcionar. Entonces Dios estaba diciendo a Josué, no tengas temor, yo voy a hacer contigo. Simplemente sé fuerte y valiente. Y hoy es una palabra muy fuerte, porque tanta cosa mala que está ocurriendo en la pandemia. Nosotros tenemos que realmente dejar de mirar a las personas que prometen cosas que nunca funcionan, dejar de mirar para el sistema de este mundo y empezarnos a mirarnos para Jesús. Él nunca falla. Él no miente. Siempre funciona. Bien, entonces él después dijo así, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. Es decir, no hables lo que tú piensas. Habla lo que el libro habla de ti. Dice, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. No hables, mismo que te estés sintiendo mal, enfermo, mismo que te estés sintiendo muy mal porque no tienes empleo, estás viviendo en casa de tus padres, con muy poco dinero, pidiendo ayuda, de dar comida. Es evidente que cualquier persona así se está sintiendo muy mal. Pero Dios dice así, no hables así. Antes, habla lo mismo que yo hablo. Si Dios apareciese a una persona que está pasando hambre, que no tiene empleo ni dinero ninguno, y que el bebé llora con hambre, ay, coitadito, tú eres un más que vencedor.
tienes todas las necesidades suplidas. Y la persona va a decir, pero si yo estoy pasando hambre. Pero si Dios te dijera, si estás pasando hambre, pasarías hambre. Por lo que Dios habla, ocurre. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios habla lo que quiere que ocurra. Dios siembra lo que quiere cosechar. Y es eso lo que Dios está enseñándonos a hacer. No se aparte tu boca libre de esta ley. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo con las riquezas de Él. No es de acuerdo. Está harto de mentir. Es de acuerdo del sueldo. No es de acuerdo con el jefe. No, es de acuerdo con riquezas de Dios. Pero eso es verdad, funciona. Pero eso es solamente así, sí. Es necesario creer y después hacer las leyes financieras de Dios. Entonces, dice Josué, no se aparte tu boca libre de esta ley. Entonces yo tengo que saber qué es lo que Dios promete. Yo tengo que saber y después hablar. Por ejemplo, el PDC, preparación diaria de un creyente, para varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, sobre salud. Debemos decir así, yo ya estoy sanado, porque por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Verdaderamente, Él tomó sobre Él, Jesús, todas nuestras dolores y enfermedades, y por sus llagas fuimos sanados. Yo ya recibí mi sanidad, estoy sanado, quiero vea o no lo vea, quiero sienta o no. Pero y tal, la semilla está creciendo, ¿lo ve? Y entonces yo estoy hablando, sembrando, hablar lo mismo que Dios habla. Entonces este libro enseña eso. Hay una música muy bonita que dice, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Entonces en el capítulo 14, yo tengo ejemplos prácticos de lo que debemos hablar. Debemos hablar eso. Vamos a ver aquí. Capítulo 14. Hay muchas prácticas. Ya hablé sobre persona que está enferma, que se siente mal, etc. Yo ya hice la oración de fe, por lo cual estoy sanado, quiera yo sienta, quiera no. Yo estoy colaborando con Dios para que el poder de Dios funcione. Porque si usted después de que yo ore va a decir, yo me siento muy mal, yo dormí mal, el médico dice no sé qué, usted está echando fuera la semilla que Dios le dio. Tenemos que volver a orar porque usted ha hecho todo a perder. ¿Lo ve? Cuando fuera para el área de las finanzas. Es de aquí también un ejemplo. Nosotros, diante de un problema, lo peor que puede hacer es hablar el problema. Oh Dios, estoy muy mal. Oh Dios, yo perdí el empleo. Oh Dios, mi negocio está cerrado. Es decir, ¿usted cree que Dios no sabe? ¿Usted cree que Dios va a decir, si no me llegas a decir, ¿cómo lo iba a saber yo? El mismo Jesús, delante de una niña muerta, no dijo, sí, qué penita, está muerta, pero Dios, oh Padre, Señor Jesús, ayúdame, no. ¿Sabe lo que él hizo? Él ni oró. Jesús no oró. ¿Sabe lo que él hizo? Sembró lo que quería cosechar. Él dijo, no, la niña simplemente duerme. Wow. Hay gente que se rió, otros que pensaban que estaba loco. Y es lo mismo.
pero funciona lo mismo porque es la ley de Dios. Usted podría decir así: mis finanzas no están muertas, simplemente duermen, pero ellas van a despertar. Yo voy a estar por encima y no por debajo, por cabeza y no por cola. ¿Y qué es lo que yo elijo este libro? Es porque usted quizás no sabe estas verdades, no sabe dónde están los versículos bíblicos, llega aquí y lee y bueno, se queda todo muy fácil. Pero usted tiene que hablar. Después, en el caso de las finanzas, tiene que usar la ley de sembrar para cosechar. Entonces ahí usted dice: oh Dios, yo honro a Dios, yo te honro a ti con mis diezmos y ofrendas. Y tú prometes tu palabra, que tú entonces abres las ventanas de los cielos y envías sobre mí una bendición tal que de ella sobreviene la mayor abastanza, y reprendes al diablo para que no me robe, para que yo no pierda dinero, no pierda empleo, nada de eso. ¿Qué es lo que estamos aquí haciendo? ¿Qué es lo que usted va a pasar a hacer? Usted está hablando lo mismo que Dios habla. Está hablando las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Lo ve? No se aparte de tu boca el libro de esta ley. ¿Qué libro? La Biblia. Josué, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. Dios quería ayudar a Abraham. Le gustaba mucho a Abraham. Y Dios quería ayudarle financieramente. Pero Abraham no tenía hijos porque la mujer era estéril. Entonces Dios, ¿qué es lo que hizo? Le enseñó un secreto. Obligó a imaginarse con hijos. Es el poder de la cuarta dimensión. Pero también le obligó a hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Y dije: mira, Abraham, cuanto a mí, tú ya eres Abraham, que la original significa padre de una multitud. Y tu mujer es princesa, de Sarai pasa a Sara, madre de una multitud. Hasta la señora se rió. A los 80 años, y Dios que ve todo, sabe todo. ¿Y por qué te ríes? Y ella todavía mintió, y Dios dijo: no mientas. En el tiempo cierto verás que tendrás un niño en los brazos. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Este es súper importante. Porque si la persona va a decir todo al revés, muerte y vida, falta de empleo, enfermedades, lo que siento, no siento, médico, no médico, usted se va a estar a autodestruir. Y es eso lo que el diablo quiere hacer. Ni siquiera es el diablo, es la propia persona que se está limitando. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y tiene gracia porque Dios todavía dice algo interesante, que es así: no se aparte de tu boca el libro de esta ley, medita en él día y noche. Medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? No ocupes tus pensamientos, tu cabeza, con pensamientos del mundo, con pensamientos de problemas, sino con pensamientos de Dios. Ocupa tu cabeza con pensamientos de Dios. Medita en él día y noche. No andes por ahí pensando. Porque Jesús decía: ¿de qué te sirve andar a hablar sobre comidas y ropas y qué tienes y no tienes? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Tiene gracia, ¿verdad? El poder de la mente. Mente es el campo de batalla. Es donde el diablo actúa. Para que la persona cree en mentiras, en teorías falsas, pensamientos que no dan suceso, solo dan fracaso. Y nosotros debemos andar siempre con Dios. Porque si la persona sale del camino, es como quien va de tren. Bueno, yo voy por la playa. Estoy harto de andar aquí Él va a descarrilar. Tenemos que andar en el carril. Entonces,
para que escuchemos. Entonces vamos a cantar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A Bíblia diz que eu posso fazer. Sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Espera, isto também já é um exagero, não acha? También ya es un Dice que é um exagero. santo. Dice que es un santo. Mas quem é que santificou você? Foi o Papa? Pero ¿quién le santificó? El Papa, fue Dios. Então, o que quer dizer que Entonces, ¿qué quiere decir que es un santo? Que Dios me santificó para Él, me separó para Él. é isso? A Bíblia diz que nós somos santos. La Biblia dice que nosotros somos santos. Hoje a gente Hoy nosotros tenemos la tecnología entre los creyentes, oh hermano, em igreja, brada. Mas antigamente era o santo. Por quê? O próprio apóstolo, ¿por qué? Porque el mismo apóstol en Corintios dijo, esta carta es para los santos, as pessoas santificadas, las personas santificadas. agora é que Ahora es que es el Papa que santifica, Él no tiene poder para santificar nada. perdoar os pecados, só dizer que tem. Perdona los pecados, solo Dios tiene. Não Y no es allí una persona elegida, no. Todos que fueron perdonados por Dios son llamados por Dios, son llamados santos. Entonces yo no soy lo que esa gente dice que yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. eu não sou o que o banco diz. Se você tiver aí problema financeiro, Y si usted tiene un problema financiero, no es solamente el banco que le va a decir lo que usted es. pobretanas, é coitadinho. Não. Você é filho. Y usted es hijo de Dios. O teu pai é Tu Padre es solamente Dios Todopoderoso. mais vencedor. Tu és Tú eres próspero. mais que vencedor. Aleluia. Aleluya, vamos a escuchar de nuevo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Eu tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Maravilha, maravilha. Bem, então vocês ficam aqui que a gente já Maravilla, maravilla. vai. Quedaos aquí que dentro de instantes vamos a cantar otra canción. Por exemplo, aqui há bocadinho nós vimos Y dentro de poco nosotros vimos dessa lei medita nele que medita en ella día y noche para que tenhas para que tengas cuidado en hacer, fazer. para que tengas cuidado de practicar todo conforme en él está escrito. Hoje vamos pedir aqui Hoy vamos a pedir aquí a la doctora, como ela chama? la que toca piano, Sara. Sara. Está aí a Está ahí Sara. doutora Doctora Sara, profesora, da Universidade Universidad de Jesús, diga ahí, dime un ejemplo que Jesus tenha en que Jesús haya hablado sobre esto y para que tenhas para que tengas cuidado de hacer todo cuanto en él está escrito. o que é que nós vivemos. ¿Qué es lo que nosotros debemos decir, lo que Jesús manda hacer? Diga. Então, temos que fazer, Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos dice para hacer, para que así como el apóstol habló ahora, construir a nossa casa. también vamos a construir nuestra casa en la roca. Então, nós estamos Entonces nosotros estamos construyendo así nuestra vida en la roca, practicando la palabra de Dios. Jesús habló de dos hombres que fueron atacados con muchos problemas. Uno perdió todo, otro no perdió nada. ¿Por qué? Porque uno construyó la casa en la roca. ou seja, aplicando Es decir, aplicando esto para la palabra de Dios, construiu a sua él construyó su vida baseada na basada en las leyes de Dios. e o outro
y otro aplicou, practicó su vida baseada en su parecer, en sus opiniones, depois viu o problema, y después vio el problema. perdeu Uno perdió todo y otro no perdió nada. Y esa es la historia de mucho empresario. Pessoas até que têm Y esas personas que tienen curso, valorosas, como é que você construiu a sua. tienen que tener en cuenta de cómo usted construye su vida. Eu sei que isto é muito. Yo sé que esto es muy difícil de hacer, Porque a gente sempre gosta porque siempre nos gusta poner las culpas allá afuera. lá fora que é o governo Afuera es es el problema, el gobierno, la crisis, que está a vencer. Porque a verdade porque la verdad es otra. é que se nós andarmos Porque si nosotros andamos con Dios, construindo a nossa construyendo nuestra casa, viviendo con Dios, Deus, ensinando, enseñando a nuestros niños de los principios de Dios. nós vamos vencer. Mas a boa notícia Pero la buena noticia es que usted hoy mismo, se ainda não si todavía no está, va a empezar a andar en el camino de Dios y verá cómo todo va a cambiar para mejor. Y también tenemos una canción. Voy a construir mi casa en la roca. Vamos entonces. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será